¿Qué tal amigos? Soy Walter Moncada. Vamos a continuar con los videos para el curso de finanzas operativas. Ahora nos toca ver razones de endeudamiento. La posición, posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. En general, un analista financiero se interesa más en las deudas a largo plazo, ¿no? Porque esas comprometen a la empresa con un flujo de pagos contractuales a largo plazo. Cuanto mayor es la deuda de una empresa, mayor es el riesgo de que no se cumpla con los pagos, debido a que los compromisos con los acreedores se debe cumplir antes de distribuir las ganancias entre los accionistas. Tanto los accionistas actuales como los futuros deben prestar mucha atención a la capacidad de la empresa de saldar sus deudas. Los prestamistas también se interesan en el endeudamiento de las empresas. En general, cuanto mayor es la cantidad de deuda que utiliza una empresa en relación con sus activos totales, mayor es su apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el aumento del riesgo y el rendimiento mediante el uso de financiamiento de costo fijo, como la deuda y las acciones preferentes. Cuanto mayor es la deuda de costo fijo que utiliza la empresa, mayores serán obviamente el riesgo y el rendimiento también esperado. Vamos a tomar este ejemplo. Vamos a ver un ratito. Ya. Vamos a hablar entonces tomando en cuenta este ejemplo. Miramos algunos datos que nos van a interesar para en lo que vamos a. Observen el rendimiento sobre el patrimonio, ¿cierto? Tenemos la utilidad neta después de impuestos entre los 50.000 que representa el total de pasivos y patrimonio. También vamos a tomar esos datos que están señalados ahí, que es el plan con deuda, la utilidad después de impuestos, entre los 25.000 que están representándose la deuda al 12% de interés. Bueno, aquí está el ejemplo que vamos a mostrar. Patty Akers está en proceso de incorporar su nueva empresa. Entonces, después de mucho análisis, como lo pueden leer ahí, determinó que era necesario realizar una inversión de 50.000, o sea, 20.000 en activo corriente, ¿cierto? Que es lo que estamos mirando en la figura anterior, perdón, ¿cierto? Aquí está. Primero, aquí está señalado el plan sin deuda y el plan con deuda. Entonces, les leo. 20.000 en activos corrientes y 30.000 en activos fijos. Estos fondos yo los puedo obtener de varias formas, ¿no? Por ejemplo, la primera es el plan sin deuda, en el cual yo voy a invertir 50.000, o sea, los 20 y los 30, sin solicitar un préstamo. La otra alternativa es el plan con deuda, ¿no? Que implica invertir 25.000 de deuda, ¿cierto? Y solicitar en préstamo los 25.000 que restan, ¿no? ¿Cierto? O sea, yo tengo dos formas. Están ustedes mirándolo acá. Sin deuda, o obviamente yo no me endeudo y
uso los 50.000 de mi patrimonio, o me endeudo con la mitad y la mitad de mi patrimonio, ¿cierto? Hasta ahí no hay, digamos, una diferencia sustancial si es que la estamos mirando así. Patty espera registrar ventas por 30.000 y esto lo tenemos que medir en ambos casos. Entonces tiene que destinar 18.000 para gastos operativos y tener una tasa impositiva del 40%. Entonces esta tabla que resume los dos planes, ¿cierto? Puede hacernos mirar justamente esa situación, ¿verdad? Entonces podemos mirar, regresamos aquí para poder observar. Aquí está, claro, como no, este es en plan sin deuda, no hemos pagado interés, por lo tanto la utilidad operativa es igual a la utilidad neta antes de impuesto. Aquí está el impuesto que nos aplican, 40%, entonces nuestra utilidad después de impuestos sería 7.200. Eso es lo que está explicando este ejemplo, ¿no? El plan sin deuda genera una utilidad después de impuestos de 7.200, lo que representa una tasa de rendimiento del 14.4%. ¿Cómo llegamos a esto? Cogemos los 7.200 que vendría a ser nuestra utilidad neta después de impuesto y lo dividimos entre el total de pasivos y patrimonios y eso nos da 14.4. Ahora veamos el otro lado, el plan con deuda, porque el plan con deuda genera una utilidad después de impuestos de 5.400, pero tengan en cuenta que aquí sí estoy pagando los intereses, por eso es que me quedan 9.000 de utilidad neta, aplico el 40%, a 9.000 me queda 3.600 y por lo tanto mi utilidad neta después de impuestos sería 5.400. Esto representa obviamente mis 5.400. Miren, ahí viene la diferencia. El plan con deuda ofrece a Patty una mayor tasa de rendimiento. ¿Se da cuenta? Es que en realidad debe ser así. O sea, nosotros en la realidad deberíamos usar el dinero que la banca nos ofrece para generar nuestras propias utilidades. El rendimiento definitivamente debe ser mayor, ¿cierto? Entonces, como el plan con deuda en este ejemplo genera una utilidad después de 5.400, con una tasa de rendimiento 21 sobre la inversión que Patty hace, porque Patty invierte 25.000, en el otro caso invierte 50.000, ¿no? Entonces, el plan con deuda siempre ofrece un mayor valor en este caso, ¿no? Y obviamente debería ser en esa escala. Bien, el ejemplo que acabamos de ver muestra que el incremento de la deuda trae consigo un riesgo mayor, pero también trae consigo un mayor potencial de rendimiento. De modo que cuanto mayor es el apalancamiento financiero, mayor es el potencial de riesgo, pero también de rendimiento. Aquí hay que entender que existen dos tipos generales de medidas de endeudamiento. Las medidas del grado de endeudamiento y medidas de la capacidad de pago de deudas. El grado de endeudamiento mide el monto de deuda en relación con otras cifras significativas del balance general. Una medida común del grado de endeudamiento es el llamado índice de endeudamiento. El segundo tipo de medida de deuda, la llamada capacidad de pago, ¿cierto? ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Lo primero que estamos mirando es, como volvemos a repetir, el, el grado de endeudamiento, ¿cierto? Y por el otro lado, la medida de deuda, o la medida de capacidad de pago de deuda.
Como decíamos, la capacidad de pago de deuda refleja la capacidad de una empresa para realizar los pagos requeridos de acuerdo con lo programado durante la vigencia de una deuda. El término pago de deuda simplemente significa pagar las deudas a tiempo. En países como el nuestro existen controles sobre eso, ¿no? Y cuando no se paga la deuda a tiempo, hay un periodo de penalidad. Bueno, se castiga en algunos momentos con intereses, pero ya llegado hasta un determinado momento, entramos a un proceso de control, digamos a nivel nacional, que es el famoso Infocor. El término pago de deuda simplemente significa pagar las deudas a tiempo. La capacidad de la empresa para pagar ciertos costos fijos se mide usando los índices de cobertura. Por lo general se prefieren índices de cobertura altos, especialmente desde la postura de los prestamistas, claro está. Pero un índice muy alto podría indicar que la administración de la empresa es demasiado conservadora y que podría tener mayores rendimientos si solicitara más préstamos. En general, cuanto menor es el índice de cobertura de la empresa, menos posibilidades tiene de pagar sus obligaciones fijas. Si una empresa no es capaz de pagar estas obligaciones, sus acreedores solicitarán de inmediato los reembolsos correspondientes, lo que en la mayoría de los casos obligaría a una firma a declararse en quiebra. Dos índices de cobertura usados con frecuencia son: uno, el índice de endeudamiento. ¿Qué es el índice de endeudamiento? Aquel que mide la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto de dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. ¿Cierto? El índice se calcula de la siguiente manera, como lo estamos mirando ahí, es el total de pasivos entre el total de activos. Eso si lo tomamos, tendríamos que tomarlo evidentemente del balance, ¿no? Entonces, para usar el ejemplo que hemos usado en otros videos sobre la empresa de Barley Company, tenemos un total de activos de 3.597.000 y un total de pasivos de 1.640.000. Ustedes lo están mirando acá, ¿no? Aquí tenemos el total de activos y acá está el total de pasivos. Si dividimos ese total de pasivos entre el total de activos, tenemos el llamado índice de endeudamiento. Que es natural pensar en eso porque ¿qué indica este valor? Que la empresa ha financiado, en este ejemplo, 45.7, cerca de la mitad de sus activos con deuda. Cuanto más alto es el índice, mayor es el grado de endeudamiento de la empresa y es mayor su apalancamiento financiero. Observen este dato, ¿no? La deuda a largo plazo es 1.023.000. Esto incrementa el pasivo, ¿cierto? Al incrementar el pasivo, obviamente nos está demostrando que la empresa está, entre comillas, para decirlo así, está jugando con dinero que no es de la empresa. Por eso dice aquí que mientras más alto sea el grado de endeudamiento, o perdón, de este índice, el grado de endeudamiento de la empresa es mayor en su apalancamiento financiero. Ahora vamos a ver la razón de cargos de interés fijo, que sería, digamos, el otro indicador de lo que hemos estado hablando. La razón de cargo de interés fijo también se llama en ocasiones razón de cobertura de intereses. Y ahí está bien claro, mide la capacidad de la empresa para realizar pagos de intereses contractuales. Cuanto más alto, mayor es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, ¿no? La razón de cargos de interés fijo se calcula de la siguiente manera. Observen, utilidades antes de impuestos sobre los intereses.
Veamos un ejemplo. Si aplicamos esto en la empresa que hemos usado como ejemplo en los videos anteriores, Barley Company, entonces tenemos por un lado, vamos a usar el año 2012, o sea, este lado de aquí. Vamos a usar en este caso, las utilidades antes de impuesto, que es la utilidad operativa, y lo dividimos sobre los intereses, o sea, los 93.000 dólares que se muestra aquí. Esto nos da un valor de 4.5. La razón de cargo de interés fijo de Barley Company parece aceptable. Con frecuencia se sugiere un valor más o menos en promedio de 3 y de preferencia cercano a 5. Las utilidades antes de intereses e impuestos de la empresa podrían reducirse casi en un, digamos, 78% aproximadamente. Esto evidentemente tomando en cuenta que la empresa tendría la capacidad de pagar esos 93.000 de intereses que debe. Por lo tanto, tiene un buen margen de seguridad. Veamos ahora el índice de cobertura de pagos fijos. El índice de cobertura de pagos fijos mide la capacidad de la empresa para cumplir con todas sus obligaciones de pagos fijos, como los intereses y el principal de los préstamos, pago de arrendamiento, dividendos de acciones preferentes. Tal como sucede con la razón de cargo de interés fijo, cuanto más alto es el valor de este índice, mejor. La fórmula para calcular es un poco más compleja, es así, ¿no? O sea, tomamos la utilidad antes de intereses e impuestos, le sumamos todos los pagos de arrendamiento y dividimos sobre el denominador, que es la suma de intereses, pagos de arrendamiento, el pago de principal y dividendos multiplicados por 1 menos la tasa, donde la tasa es la tasa impositiva corporativa aplicable al ingreso de la empresa. El término factor que ven aquí, esta expresión que ven aquí, se incluye para ajustar el principal después de impuesto y los pagos de dividendos de acciones preferentes con un equivalente antes de impuesto que es congruente con los valores antes de impuesto de todos los demás términos. Al aplicar esta fórmula, por ejemplo, en la empresa que estamos tomando como ejemplo, regresamos nuevamente para utilidad antes de impuesto, que está aquí, los 418.000, ¿cierto? Luego tenemos, en este caso, los pagos de arrendamiento, que son aquí los 35.000. Tenemos por otro lado, el pago de principal, que es de los intereses, que es 93.000, que ya lo vimos acá. Acá está, los pagos de intereses. Sumamos obviamente los pagos de arrendamiento que acabamos de mirar, porque es el mismo valor que está en el numerador. Le sumamos los 71.000 soles, asumiendo ese pago principal, no lo tenemos ahí presente, y le sumamos los 10.000 por pagos de arrendamiento, ¿no? Los pagos de arrendamiento, perdón, que es en este caso, aquí está, 10.000, ¿no? Y a esto le aplicamos la tasa de impuesto que ya vimos en el ejemplo anterior, hace un momento, cuando estábamos midiendo, otra cosa fue, el famoso interés. En este caso no lo tengo acá, a ver, un ratito. Bueno, es un dato que lo podemos tener en cualquier momento, ¿no? O sea, para no estarlo buscando ahí. Entonces es una tasa simplemente impositiva. Entonces, puesto que las ganancias disponibles son casi el doble, 1.9, de sus obligaciones de pagos fijos, la empresa obviamente tiene capacidad para cumplir sus obligaciones en forma segura.
Al igual que la razón de cargo de interés fijo, el índice de cobertura de pagos fijos mide el riesgo. Cuanto menor es el índice, mayor es el riesgo, tanto para los prestamistas como para los dueños. Cuanto mayor es el índice, menor es el riesgo. Este índice permite a las partes interesadas evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pagos fijos adicionales, obviamente sin llegar a la quiebra. Bien, señores, llegamos entonces a la autoevaluación. Les pido responder esta autoevaluación en la sección de trabajos, en la página web de la UPAO, en la sección que ustedes manejan para los trabajos. Deben responder entonces a estas tres preguntas. Primero, ¿qué es el apalancamiento financiero? ¿Qué razón mide el grado de endeudamiento de la empresa? Y calcular el índice de endeudamiento, la razón de cargos de interés fijos y el índice de cobertura de pagos fijos de la empresa en la que ustedes laboran. Muy bien, señores, eso es todo por hoy. Gracias por su atención.